Mi nombre es Isabel Morales. Tengo 45 años y vivo en Sitges, un pueblo costero en Cataluña, donde llevo un pequeño café-galería que heredé de mi madre. Hace 5 años perdí a mi esposo, Gabriel, en un accidente de tráfico. Desde entonces, todo mi mundo se ha reducido a este café, mis plantas, mi gato Pimienta y mi hijo Álvaro. Álvaro tiene 23 años y estudia diseño gráfico en Barcelona. Es un buen chico, tranquilo, noble, un poco despistado, como su padre. Hace poco volvió a casa por unos días para desconectar. O eso me dijo. Yo sabía que había algo más, pero no quise presionarlo. Una tarde de abril, mientras preparaba una tarta de manzana para el día siguiente, Álvaro entró a la cocina con una expresión extraña. Traía algo en la voz, como si le costara pedirlo. Mamá, ¿te puedo preguntar algo un poco raro? ¿Raro cómo? Le sonreí sin dejar de batir los huevos. Es sobre un amigo. Se llama Leo. Tiene 32 años y, bueno, está pasando por un momento complicado. No tiene dónde quedarse. Dejé el cuenco sobre la encimera y lo miré. ¿Y quieres que se quede aquí? Solo por unos días, te lo prometo. Es buena gente. Me ayudó mucho este último año. Y ahora está solo. No tiene a nadie. No sé si fue su tono de voz, la forma en que evitaba mirarme o simplemente el hecho de que me pidió algo por primera vez en años, pero le dije que sí. Claro, puede quedarse. No imaginaba entonces que ese sí abriría la puerta a algo que cambiaría mi vida por completo. Leo llegó esa misma noche, con una mochila azul y una expresión que parecía de alguien que ya había perdido demasiado. Tenía barba de unos días, ojos grises y un silencio que hablaba más que cualquier frase. Me saludó con una cortesía que se sentía antigua, como si viniera de otro tiempo. Gracias por recibirme, señora Morales. Isabel, por favor. Aquí no usamos títulos, respondí con una sonrisa. Los primeros días fueron tranquilos. Leo era discreto. Siempre ayudaba a poner la mesa, limpiaba sin que se lo pidieran, incluso me ayudó a organizar unos libros en la galería que llevaba meses sin tocar. Álvaro parecía feliz de tenerlo cerca, aunque a veces notaba que lo observaba en silencio, como si intentara descifrar algo. Una noche, después de cerrar el café, encontré a Leo leyendo un cuaderno viejo de bocetos que era de Gabriel. Lo abría con cuidado, como si conociera cada línea. ¿Te interesa el dibujo? Le pregunté. Sí, mucho más de lo que crees, respondió sin mirarme. Luego cerró el cuaderno y lo devolvió a la estantería con delicadeza. Esa frase me acompañó al dormir. Con el paso de los días, me fui acostumbrando a su presencia. Su forma de hablar pausada, como cuidaba las plantas sin decir nada, como preparaba café solo para mí a media mañana, como si supiera cuándo lo necesitaba. Había algo inquietante en su cercanía, no peligroso, pero sí inesperado. Tenía el tipo de silencio que atrae. Una tarde, mientras colocábamos unos cuadros en el café, nuestras manos se rozaron sin querer. Fue solo un segundo, pero yo sentí un cosquilleo que no tenía sentido. Me aparté de inmediato, fingiendo que nada había pasado. Leo, en cambio, me miró con calma y dijo algo que me dejó sin aire. Hay cosas que no se pueden evitar, incluso cuando uno sabe que no debe sentirlas. No respondí. No podía. Todo en mí quería alejarse, pero algo me mantenía allí, de pie, frente a un hombre 12 años menor que yo, que apenas conocía, pero que hablaba como si ya supiera quién era yo. Esa noche me costó dormir. En mi mente no dejaba de repetirse una idea absurda. ¿Y si estuviera empezando a sentir algo? ¿Cómo podría siquiera pensarlo? Yo era la madre de su amigo. Yo estaba sola por elección, por respeto a Gabriel, por miedo, tal vez. Pero lo cierto es que Leo me había hecho sentir vista. Y eso no me pasaba desde hacía años. Al día siguiente, algo cambió. Álvaro llegó del supermercado y, al verme conversar con Leo en la cocina, dejó caer una bolsa al suelo.
No dijo nada, pero su cara, esa mezcla de confusión y decepción, me dolió más que 1000 palabras. No pasó nada entre Leo y yo. Nada que se pudiera contar. Pero todo ya había empezado dentro de mí. Y cuando el corazón se mueve, aunque sea un poco, ya nada vuelve a estar en calma. Esa misma noche, mientras cerraba el café, Leo se acercó con algo en la mano. «Quiero mostrarte esto», dijo. Era una fotografía antigua, arrugada por los años. En ella estaba Gabriel, con unos 20 años menos, abrazando a una mujer que no reconocí. «Esa es mi madre», dijo Leo, bajando la voz. Y él era su hermano. Me quedé helada. «¿Qué estás diciendo?» «Que no vine aquí solo por Álvaro. Vine a buscar respuestas. Porque creo que tu marido era mi tío. Y hay algo que necesito saber. Algo que él dejó, y quizás tú también ignoras». Después de que Leo me mostrara aquella fotografía, el mundo se detuvo por unos segundos. No era una imagen cualquiera. Era una grieta abierta en el tiempo. «¿Estás seguro de lo que dices?», pregunté, tratando de mantenerme firme, aunque mi voz temblaba. Leo asintió. «Mi madre me lo confesó antes de morir. Dijo que Gabriel era su hermano mayor, que se distanció de la familia cuando se mudó a Sitges. No sé por qué rompieron la relación, pero yo crecí sabiendo que tenía un tío al que nunca conocí. Me costaba creerlo. Gabriel nunca habló de una hermana. Siempre decía que era hijo único. ¿Por qué me lo habría ocultado? ¿Y por qué no viniste directamente a decirme esto?», le pregunté, sintiendo como algo entre el pecho y la garganta me oprimía. «Porque tenía miedo de que me cerraras la puerta. Nadie quiere a un extraño que viene a remover el pasado». Tenía razón. Pero dolía. Pasé esa noche en vela. La casa estaba en silencio, pero mi cabeza no paraba de hacer ruido. Me levanté varias veces. Caminé por el salón, abrí cajones, volví a mirar fotos viejas. En ninguna había señales de esa mujer que aparecía con Gabriel en la foto. Ninguna carta, ningún recuerdo. ¿Era posible que hubiera tenido una hermana y que simplemente la hubiera borrado de su vida? A la mañana siguiente, serví el desayuno en automático. Leo bajó primero, como siempre. Traía los ojos hinchados, pero no por falta de sueño, por emociones contenidas. Le serví café sin decir una palabra. Álvaro bajó unos minutos después. Su expresión era distante, casi incómoda. Se sentó frente a Leo y cruzó los brazos. «¿Todo bien?», pregunté, fingiendo naturalidad. «Claro», dijo Leo, sin levantar la vista. «Perfecto», respondió Álvaro, pero su voz era un cuchillo envuelto en azúcar. Ese desayuno fue el más largo de mi vida. A media mañana, Álvaro me pidió hablar a solas. Salimos al pequeño patio trasero, donde solíamos plantar albahaca y lavanda. «Mamá, ¿me puedes decir qué está pasando con Leo?». Lo miré, sorprendida. «¿A qué te refieres?». «A lo raro que está todo. ¿A cómo lo miras? ¿A cómo él te habla? No es solo un invitado, ¿verdad?». Me quedé en silencio. Mi hijo me miraba esperando una respuesta, pero no sabía cómo darle una que no lo rompiera más. «Leo dice que es sobrino de tu padre», solté al fin. «Dice que Gabriel tenía una hermana y que él es su hijo». Álvaro frunció el ceño. «¿Qué?». Me enseñó una foto. Y, la verdad, empiezo a pensar que no está mintiendo. Álvaro se pasó una mano por el cabello. Caminó en círculos, como si intentara huir del aire que lo rodeaba. «¿Y tú le crees?». «Así, sin más». «No lo sé. No sé qué creer. Pero necesito saber la verdad». «¿Y mientras tanto qué?». «¿Lo dejas quedarse aquí? ¿Lo dejas que se meta en nuestras vidas como si nada?». Intenté tocarle el brazo, pero se apartó. «No es solo eso, mamá», dijo, con un nudo en la garganta. «Es que tú estás diferente. Desde que él llegó, no eres la misma. Y eso me duele». Me miró con una mezcla de rabia, tristeza y algo más difícil de nombrar.
No quiero perderte también a ti, dijo. Y se fue, sin dejarme responder. Esa tarde no abrí el café. Cerré las cortinas, apagué el teléfono y me senté sola frente a los álbumes antiguos. Me negaba a aceptar que Gabriel me hubiera mentido. Pero al mismo tiempo, empezaba a comprender cuánto no sabía de él. Leo se acercó al final del día. No dijo nada. Solo dejó un sobre la mesa. Dentro había una carta, una vieja nota escrita a mano por Gabriel, dirigida a Claudia. Era una despedida. Decía cosas que jamás habría imaginado leer. Perdóname por no estar cuando me necesitaste. Elegí escapar porque no sabía cómo quedarme. Le fallé a nuestra madre, y a ti también. Pero este nuevo lugar me da paz. No puedo volver, pero siempre vas a ser parte de mí. Al pie de página, una dirección. Era la misma que aparecía en el certificado de nacimiento de Leo. La misma donde su madre vivió hasta que murió. No había dudas. Leo decía la verdad. Esa noche lloré. No por Leo, ni por Gabriel. Lloré por mí. Por haber vivido tantos años al lado de un hombre al que nunca terminé de conocer. Y porque, en el fondo, Leo tenía razón. Él no había venido solo a buscar respuestas. También había venido a sanar. Pero yo, ¿qué estaba buscando? Al día siguiente, Leo me dijo que se iría. Que no quería causar más problemas. Álvaro me odia, dijo. Y tú mereces estar en paz con tu hijo. No te odia. Solo está confundido, intenté decir. No te preocupes, Isabel. Esto ya me pasó antes. Estoy acostumbrado. Esa frase me partió el alma. Él se fue esa misma tarde, con su mochila azul y los hombros encogidos. Cuando Álvaro volvió esa noche, yo ya estaba en la cocina, removiendo la sopa sin ganas. ¿Ya se fue? Preguntó, sin mirarme. Sí. Silencio. No quería que fuera así, mamá. Lo miré. Entonces, ¿cómo querías que fuera? Álvaro no supo qué decir. Se sentó a mi lado y se quedó callado durante largos minutos. Al final, solo susurró. Perdón. Y por primera vez en semanas, me sentí capaz de respirar. Pero justo cuando pensé que todo empezaba a calmarse, alguien llamó a la puerta. Y al abrirla, encontré un sobre anónimo, sin remitente. Dentro, solo una frase escrita en mayúsculas, con tinta negra y temblorosa. Gabriel tampoco fue quien dijo ser. El sobre estaba sobre la mesa como una sombra, una amenaza muda en medio de mi cocina. La frase, escrita con trazo torpe pero decidido, me taladraba la cabeza. Gabriel tampoco fue quien dijo ser. Pasé horas con esa hoja entre las manos. Pensé en tirarla, en olvidarla, en hacer como si nunca hubiese llegado. Pero ya era tarde. Una vez se abre una grieta en la memoria, es imposible cerrarla sin mirar dentro. Al día siguiente, volví al desván. Allí guardábamos cajas con documentos antiguos, cosas del banco, papeles de seguros y viejos archivos de Gabriel que nunca revisé tras su muerte. Entre carpetas desordenadas y libretas polvorientas, encontré algo que no esperaba, una pequeña caja de madera, cerrada con una traba oxidada. Dentro había cartas, sellos, una vieja credencial universitaria y un pasaporte. Pero no era español. Era argentino. Gabriel Morales no nació en Tarragona, como siempre me dijo. Según ese documento, su verdadero nombre era Gabriel Suárez y había nacido en Rosario, Argentina. Emigró a España con 24 años y, por alguna razón, cambió de identidad poco después. Mi respiración se volvió pesada. Sentí que el mundo giraba sin mí. ¿Por qué me ocultó algo así? ¿Qué más había en su historia que no sabía? Fui a ver a una antigua amiga de Gabriel, Marta, que lo conocía desde sus primeros años en Sitges. Nunca le había contado esto porque, sinceramente, nunca creí que hiciera falta. Pero cuando le mencioné Rosario y el pasaporte, bajó la mirada. No sabía que tú no lo sabías, dijo, con voz baja.
Él me pidió que nunca lo contara. Dijo que quería empezar de cero, que necesitaba olvidar lo que dejó atrás. ¿Qué dejó atrás? Marta respiró hondo. Huyó de algo. Nunca dijo exactamente qué. Pero una vez, después de unas copas, mencionó que había sido testigo de algo horrible. Algo que lo marcó. Me temblaban las manos. Mi marido, el hombre con quien dormí 20 años, era alguien que se había reconstruido desde cero, sin que yo lo supiera. Volví a casa sin saber a quién mirar. Álvaro ya estaba más tranquilo conmigo, pero no tenía idea de lo que acababa de descubrir. No podía contárselo aún. No sin entenderlo yo primero. La noche me envolvió en una ansiedad sorda. Cada ruido me sobresaltaba. Hasta que, como si el universo estuviera esperando el momento perfecto, mi teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. Si queréis respuestas, busca en el armario azul del trastero. Allí empezó todo. El mensaje estaba escrito en argentino. No cabía duda, alguien sabía más de lo que decía. Corrí al trastero. Entre herramientas viejas y latas de pintura encontré el armario azul. Lo abrí con nerviosismo, y allí, detrás de unas mantas, había una carpeta negra. Dentro, más documentos. Recortes de periódicos de Rosario. Fotos. Un artículo destacaba entre los demás. Testigo clave desaparece tras declarar contra red de corrupción policial en Rosario. Gabriel aparecía en la foto, joven, con barba recortada y una mirada asustada. Había sido testigo protegido. Por eso cambió su nombre. Por eso huyó. Por eso nunca miraba atrás. Y lo peor, en uno de los documentos, aparecía el nombre de Claudia Suárez, su hermana, la madre de Leo. Habían huido juntos. Pero luego él desapareció. Ella volvió a Argentina. Él se quedó en España, y cortó todo. Mi cuerpo temblaba. Cerré la carpeta con manos frías y subí a mi cuarto. Necesitaba pensar. Ordenar. Pero ya era imposible volver a una versión de mi vida en la que no existía esta verdad. Gabriel huyó. No solo de Argentina. También de su propia familia. De su hermana. De su sobrino. De todo lo que no podía controlar. Y ahora ese pasado volvía. En forma de Leo. En forma de sobre. En forma de verdad que arde. 2 días después, fui a Barcelona. Encontré a Leo en una plaza, dibujando en su cuaderno. Cuando me vio, se puso de pie de inmediato. No dijo nada. Solo esperó. Tenías razón, le dije. Sobre todo. Le conté todo. Lo del pasaporte. Lo del artículo. Lo del armario azul. Leo no reaccionó como esperaba. No se enfadó. No lloró. Solo suspiró. Entonces era cierto. Mi madre, ella me decía que él no era malo. Solo, cobarde. No creo que fuera cobarde. Solo tenía miedo. Y ese miedo destruyó una familia, dijo, sin odio, pero con una pena que no se podía disimular. Lo abracé. Por primera vez. Sin miedo a lo que eso significara. No era un abrazo de amor. Ni de pasión. Era un abrazo de 2 personas que habían perdido al mismo hombre, de maneras distintas. Esa noche, regresé a Sitges con una paz que no conocía. Pero no duró mucho. Al llegar, encontré mi puerta entreabierta. La casa estaba revuelta. Cajones abiertos. Fotos arrancadas. Papeles por el suelo. Sobre la mesa del comedor, un sobre nuevo. Sin remitente. Solo una palabra escrita en rojo. Seguirás pagando por la verdad. Gracias por acompañarnos en el canal En la Trampa de los Deseos. No olvides suscribirte, darle like y activar las notificaciones para no perderte nuestras nuevas historias. Nos vemos en el próximo capítulo.